Ok, Ediberto. Hoy el distraído eres tú. Mira, estoy viendo las fotos aquí del viaje de Saúl a Colombia y veo que el clima ha cambiado bastante. Estuve hablando con él al respecto, sí, él me decía que en Medellín hay una temperatura media como acá en Santo Domingo, 25 grados Celsius, pero en Bogotá es de 17 grados en el día y baja incluso a 5 grados en la noche. Mira, es muy parecido aquí Santo Domingo y Constanza. En un mismo país, temperaturas muy diversas. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Bienvenidos nuevamente, queridos estudiantes, a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pevens Serrano. y Ediberto Cordero. ¿Recuerdan qué aprendimos de la clase anterior? Así es, aprendimos sobre el cambio climático, las principales causas y algunos factores que inciden en los cambios atmosféricos de nuestro planeta. Como dijimos en la clase anterior, el cambio climático del cual mucho se habla no es más que una variación en el clima en una determinada región y se puede definir como el cambio de clima provocado directa o indirectamente por actividades humanas, las cuales alteran la composición de la atmósfera mundial y que, sumadas a la variación natural del clima, observadas y comparadas por largos periodos de tiempo, inciden de forma negativa. También mencionábamos que los términos calentamiento global y cambio climático a menudo se usan indistintamente, pero de forma más precisa definíamos el calentamiento global como el incremento global en las temperaturas de superficie y su aumento proyectado, causando predominantemente por actividades humanas, es decir, el factor antrópico. Mientras que cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima. Si bien ha habido periodos prehistóricos de calentamiento global, varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes desde décadas hasta milenios. Y para hoy veremos qué impacto puede ocasionar el cambio del clima a la naturaleza y por ende a los seres vivos, y cómo ayudar a detenerlo y dar seguimiento a una actividad que tenemos pendiente y una asignación que ustedes, queridos estudiantes, hicieron. Seguro que nuestros chicos tuvieron grandes ideas, así que iniciemos. Los efectos del calentamiento global incluyen efectos ambientales, sociales, económicos y de salud. Algunos ya se observan y otros se esperan a corto, mediano o largo plazo, con diverso grado de certeza, pero todos se esperan. Algunos son localizados y otros son globales. Algunos son graduales y otros abruptos. Algunos son reversibles y otros no. Y algunos pueden tener consecuencias positivas, pero la mayoría son adversos. Los efectos ambientales incluyen el aumento de la temperatura oceánica, acidificación del océano, retroceso de los glaciares, deshielo ártico, subida del nivel del mar, parada de la circulación oceánica, extinciones masivas, desertificación, fenómenos meteorológicos extremos, cambios climáticos abruptos y efectos a largo plazo, dentro de los cuales podemos ver: aumento de la temperatura oceánica. Desde 1961 hasta el 2003, la temperatura global del océano ha subido 0,1 grado centígrado, desde la superficie hasta una profundidad de 700 metros. Hay una variación entre año y año y sobre escalas de tiempo más largas, con observaciones globales de contenido de calor del océano mostrando altos índices de calentamiento entre 1991 y 2003, pero algo de enfriamiento desde 2003 hasta 2007. La temperatura del océano Antártico se elevó 0,17 grados centígrados entre los años 50 y 80, casi el doble de la media para el resto de los océanos. Además de tener efectos para los ecosistemas, por ejemplo, fundiendo el hielo del mar, afectando el crecimiento de las algas bajo su superficie, el calentamiento reduce la capacidad del océano de absorber el dióxido de carbono. El retroceso de los glaciares desde 1850 afecta la disponibilidad de agua fresca para el riego y el uso doméstico, la recreación de montañas, animales y plantas que dependen del deshielo glaciar y a más largo plazo al nivel de los océanos. Estudiado por la glaciología, la coincidencia temporal del retroceso glaciar con el aumento de gases de efecto invernadero observado en la atmósfera se cita frecuentemente como la prueba del apoyo al calentamiento global,
cadenas montañosas de latitud media como son las del Himalaya, la de los Alpes, las montañas pedregosas, la cordillera de las Cascadas y el sur de los Andes, así como las cumbres tropicales aisladas como el monte de Kilimanjaro en África, están mostrando algunas de las pérdidas glaciares proporcionalmente más grandes. La mayoría de los biólogos creen que estamos en el comienzo de una extinción en masa antropogénica, que se está acelerando de manera aterradora. La tasa de extinción de especies actual se estima de 100 a 1000 veces mayor que la tasa de extinción de base o nivel medio de la evolución del planeta. Además, la tasa actual de extinción es, por lo tanto, de 10 a 100 veces mayor que en cualquiera de las extinciones en masa de la historia de la Tierra. Por otro lado, concierne a una gran cantidad de plantas, lo que la diferencia de las extinciones anteriores. ¿Qué impacto puede ocasionar el cambio del clima a la naturaleza y por ende a los seres vivos? Algunos estudios predicen que al ritmo actual se podría perder el 50% de las especies de animales y plantas antes de fin de siglo. Otros estudios más recientes predicen la extinción de entre un 18 y un 35% de una muestra de 1.103 animales y plantas para el 2050, basado en las proyecciones futuras del clima. Sin embargo, pocos estudios biomecánicos han documentado la extinción debido al reciente cambio climático y un estudio sugiere que las proyecciones de las tasas de extinción son inciertas. La tasa de extinción está minimizada en la imaginación popular por la supervivencia de las poblaciones de animales en cautividad, pero que han desaparecido en la naturaleza. Ejemplo, ciervo del padre David. Por la supervivencia marginal de la megafauna, de la que se hace una gran publicidad en los medios de comunicación, pero que están ecológicamente extintas. Ejemplos, panda gigante, rinoceronte de Sumatra, tejón de pies negros de América del Norte, etc. Y por la ignorancia total que se tiene de las extinciones de artrópodos. La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Las causas de desertificación son la desforestación y la destrucción de la cubierta vegetal, la subsiguiente erosión de los suelos, la sobreexplotación de los acuíferos, la sobreirrigación y consecuente salinización de las tierras o las fallas de agua. Con frecuencia el ser humano favorece o incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivo o la desforestación. El cambio climático también puede ser causa de la desertificación mediante la reducción o las alteraciones en los patrones de las precipitaciones, lo cual provoca un mayor estrés hídrico y largos periodos de sequía en distintas zonas de África, Europa y Asia. Esta escasez de lluvias tendría efecto directo en los cultivos de secano, provocando una reducción de producción de los mismos. Estos aumentos de temperatura y la reducción de las cantidades de lluvia provocarán la desaparición de gran parte de los bosques de América Latina. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 35% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. Entre muchos otros factores, se considera que la expansión de estos desiertos se debe a acciones humanas. Fenómenos meteorológicos extremos. Hay un aumento notable de la actividad de los ciclones tropicales en el norte del Océano Atlántico desde 1970, en correlación con el incremento de las temperaturas de las superficies oceánicas, es decir, la oscilación multidecadal atlántica. Pero la detección de las tendencias a largo plazo se ve complicada por la calidad de los registros de rutinas anteriores a las observaciones por satélite, provocando fenómenos fuera de época como lo fue Olga y fuertes como Irma y María en 2017. El sumario también señala que no existe una clara tendencia en el número anual de ciclones tropicales de todo el mundo. El calentamiento global también dará lugar muy probablemente
a ciclones más intensos a nivel del promedio global de la Tierra. Según los modelos de previsión, a lo largo de este siglo, el porcentaje de ciclones más intensos se incrementará entre un 2 y un 11% a nivel global. Aunque serán más fuertes, también se darán en menor cantidad. Los efectos económicos y sociales incluyen cambios en la productividad agrícola, la expansión de enfermedades, inundaciones, impactos sobre los pueblos indígenas, migraciones ambientales y guerras climáticas. Los grandes desastres como los ciclones, terremotos y tsunamis que generan inundaciones, pérdidas de la agricultura, pérdidas de vidas humanas, también dan un duro golpe a la economía de los países afectados, sin mencionar los brotes de enfermedades que afectan la salud tras eventos como estos. Y es de resaltar que las condiciones de salud, sobre todo para los pacientes con enfermedades cardiovasculares, representan un mayor riesgo. Por eso las olas de calor y de frío generan cifras alarmantes de descensos, sumándole a esto las migraciones generadas a la raíz de las condiciones que se generan, y como ya vimos en la clase pasada, lo que sucede con las migraciones. Los efectos futuros del cambio climático variarán dependiendo de las políticas de cambio climático y el desarrollo social. Las dos principales políticas para enfrentar el cambio climático son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o su mitigación y la adaptación a sus efectos. Las políticas en el corto plazo podrían afectar significativamente los efectos a largo plazo. Políticas de mitigación estrictas podrían limitar el calentamiento global para el 2100 en cerca de 2 grados Celsius o menos, en relación a niveles preindustriales. Sin mitigación, un aumento en la demanda energética y el uso amplio de combustibles fósiles podrían llevar a un calentamiento global alrededor de 4 grados centígrados. Con magnitudes superiores sería mucho más difícil adaptarse e incrementaría el riesgo de impactos negativos. A grosso modo, hemos mencionado algunos efectos que pudiesen parecer una película de Hollywood, pero no lo son. Las grandes películas inspiradas en el destino medios ambientales no muy gratos como son 2012, El día que la Tierra se detuvo, y otras que son llamados a conciencia de cada uno de nosotros, tiene un papel importante para evitar este tipo de desastre. El apocalipsis climático, también llamado distopía climática y colapso climático, entre otros nombres, es un escenario hipotético que implica el derrumbamiento global de la civilización humana y la potencial extinción humana como un resultado directo o indirecto del calentamiento global y el colapso ecológico. Bajo una catástrofe global de esta escala, algunas o todas las partes de la Tierra pueden ser inhabitables como consecuencia de temperaturas extremas, eventos climáticos severos, incapacidad de desarrollarse de los cultivos y una composición alterada de la atmósfera de la Tierra. En comparación con el año 1900, en la actualidad, la temperatura global de la Tierra ha aumentado en 1 grado Celsius y continúa aumentando rápidamente. El aumento severo de la temperatura global está causando serias amenazas a nuestro medio ambiente, ya que todas las plantas, animales, pájaros y otros componentes abióticos como el monzón, los patrones de viento, etc., se ven afectados por él. El cambio climático juega un gran papel en afectar nuestra temperatura global y está causando serias amenazas a nuestro medio ambiente. Si comparamos el clima de hoy con el pasado, empeora cada vez más a medida que ocurra un aumento de 3 grados Celsius, como está sucediendo. Es necesario controlar el cambio climático. El apocalipsis climático tendrá efectos similares a los 5 eventos de extinción principales, incluyendo el exterminio de más del 70% de las especies. En julio del 2019, una organización australiana, Breakthrough, Centro Nacional para Restauración de Clima, publicó un informe sobre riesgo existencial a la vida y la civilización en Austria. Vice Media
US Today y CNN presentaron las afirmaciones de este informe como una advertencia aplicable a nivel mundial del próximo apocalipsis climático. Los fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios forestales en California del 2017, se vuelven más frecuentes y más extremos. Una revisión del 2017 consideró la investigación en las últimas décadas y predijo que para el 2100, el 74% de las regiones donde ahora viven las personas se convertirían en entornos de enfermedades letales por calor para la vida humana. Un escritor de The Guardian describió el próximo cambio climático como catastrófico para la biodiversidad y que las generaciones futuras percibirán a la generación actual como culpable de delitos imperdonables. A medida que las regiones se vuelvan inhabitables por el apocalipsis climático, habrá migraciones masivas sin precedentes de refugiados. Hay una expectativa de transformación fundamental en la naturaleza del gobierno y la sociedad en respuesta a evitar una catástrofe. Al tratar de describir los horrores del cambio climático para alentar la acción, algunos activistas y políticos han intentado advertir sobre el caos de los refugiados climáticos. Muchas personas que no están familiarizadas con el tema descartan la importancia de la migración global masiva y, en consecuencia, creen que este es el único desafío a considerar. Un científico económico ha descrito cómo abordar escenarios de apocalipsis climática de baja probabilidad. Un escenario es considerar si los humanos se extinguirán en un aumento de temperatura de 10 grados Celsius. Una predicción es un escenario apocalíptico en el 2100 de aumento de temperatura de menos 6 grados Celsius, donde la civilización, en medio de la destrucción y la desesperación global, se uniría para tomar medidas radicales. Un economista describió que si bien existe incertidumbre al predecir los efectos del cambio climático y muchos posibles escenarios futuros, una cantidad preocupante de datos, predicciones y modelos describen resultados plausibles donde el costo de mantener la civilización y la vida tal como la conocemos aumenta rápidamente. Suena como una película de terror, pero no lo es. Es la realidad que nos espera si no tomamos acciones al respecto desde ahora. Y quizás pienses, soy solo un estudiante de secundaria, ¿qué puedo hacer para salvar el planeta? Y es justo donde tienes la respuesta. Los grandes superhéroes son siempre personajes humildes que jamás pensaron lograr grandes proezas. Así es. Y para comenzar nuestra tarea, vamos primero a notar esos efectos del cambio climático sobre la superficie de la Tierra que pueden afectar los ecosistemas y la naturaleza en sentido general. Efectos de cambio climático, como son las crecidas en el nivel del mar, reducción de las capas de hielo, es decir, el hielo de Ártico se está reduciendo. Los patrones en la precipitación han ido cambiando. La sequía en los trópicos se ha incrementado. Los cambios en los patrones de precipitación. El aumento en la incidencia del fenómeno del Niño. Ahora sí, Heriberto, ya somos superhéroes. Y nuestro principal superpoder es la multiplicación. ¿La qué? Sí, la multiplicación. Te explico. Como estamos en televisión y radio nacional, esto indica que estamos llegando a todos los hogares en cualquier lugar del país y hasta del mundo, a través de los canales digitales, y podemos ser portavoces de pequeñas acciones y, como tú siempre dices, las grandes acciones son fruto de muchas acciones pequeñas. Exacto. Si se multiplican los esfuerzos, lograremos grandes cambios. Iniciemos a ser multiplicadores de pequeñas acciones. Te recomendamos que tomes apuntes en tu cuaderno y que pongas en práctica cada una de ellas. Medidas en casa. Consumir productos alimentarios de proximidad, o también conocidos como productos de kilómetro cero, es ayudar. Consumir los productos de la localidad evita el consumo de combustible y también ayuda a la economía local, logrando que por motivos económicos tu vecino no deba emigrar. Realizar desplazamientos de manera sostenible, como usar transporte público, el uso de la bicicleta o de la patineta, y organiza todo lo que debes comprar si vas a salir y así sales una sola vez. Ahorra en el consumo de energía. Acciones pequeñas como desconectar un enchufe
Usar regletas, apagar los aparatos que no estás usando, ahorran grandes cantidades de energía y también de dinero. Pon en práctica las 3 R's que aprendimos en la clase anterior. ¿Las recuerdan? Reduce, reusa y recicla. Vuelve al termo. Llevar contigo un termo para el agua evita que estés comprando agua embotellada en las calles. Evitas también generar mucho más plástico y sobre todo ayudas tu economía y te aseguras de la calidad del agua que estás ingiriendo. Consume menos carne. La masiva producción de carne es responsable entre un 25 y un 40% de las emisiones de dióxido de carbono, y las berenjenas saben muy bien. Medidas en tu escuela. Organiza comités ambientales con tus compañeros para promover el uso consciente de los recursos. Programa con tu maestro encargado charlas y preparan videos motivando y dando ejemplos de cómo cuidar el medio ambiente. Inicien programas para la reforestación en su comunidad. Por lo menos vayan organizando las ideas para cuando puedan volver a clases presenciales. Luego de que tengan sus comités ambientales, pidan un espacio en las reuniones de padres para concientizar, o el día de la entrega de los kits escolares, lleven algunos carteles que motiven a los padres que van a la escuela a cuidar el medio ambiente. Entonces, Pevens, ¿eso era lo que tú hacías? Sí, es mi manera de contribuir a frenar el cambio climático. Pues como nuestro poder es multiplicar, vamos a hacerlo. Dejamos una asignación en la clase anterior. Queremos que puedan multiplicarlo. Así que si tienes un dibujo, un poema, una canción o lo que te inspire a motivar a otros a cuidar el medio ambiente, déjanos saberlo. Envíalo a nuestro Instagram o a nuestro Facebook y convierte en un superhéroe para salvar el planeta. Excelente. Sé que tendremos muchas cosas hermosas que mostrar. Cuidar de nuestro planeta es responsabilidad de todos y todas, y en nuestras manos está nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones. Hoy aprendimos sobre las consecuencias del cambio climático y las acciones para contrarrestar su progreso. Si te perdiste algo o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición o ver la tanda vespertina. También tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales y a través de nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver este y todos los contenidos cuantas veces sea necesario. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de distanciamiento correctas. Y recuerda que aprendemos desde casa, Preservando la salud. Hasta luego. Bye.